Perfecto, cuando ustedes quieran. No sé, Jorge. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con... Hoy les traemos a todos los estudiantes un debate con los prestigiosos especialistas Patricio Justo y Jorge Malena, quienes realizarán un análisis sobre temas de relevancia actual. Se tratarán diversas cuestiones, tales como la emergencia de China en el sistema internacional, el impacto del coronavirus en sus relaciones y cómo afrontó la crisis sanitaria, la nueva ruta de la seda y la relación con los Estados Unidos, entre otros debates. Hoy nos acompaña Patricio Justo, director del Observatorio Sino-Argentino y la consultora de diagnóstico político. Tiene un máster en estudios de China en la Zhejiang University y es magíster en políticas públicas por la Universidad de Flasco, licenciado en ciencias políticas por la UCA, donde es profesor de varias cátedras de carrera de grado y del programa ejecutivo sobre China contemporánea. También es profesor visitante en la Zhejiang University, coordinador del grupo de trabajo sobre Australasia en el CARI y miembro de los grupos sobre China y Estados Unidos. Y también nos acompaña el profesor Jorge Malena, licenciado y doctor en Ciencias Políticas por la UCA, magíster en Estudios sobre China por la Universidad de Londres, director del programa ejecutivo sobre China de la UCA, coordinador del grupo China del CARI y profesor de Historia de las Relaciones Internacionales en la UCA. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tomarse el tiempo para venir a conversar con nosotros. Y bueno, antes de que empiecen, le dejo la palabra a Sofía Mares, la secretaria de Relaciones Internacionales del Centro de Estudiantes, para que les haga una breve introducción de cómo surgió la idea de poder invitarlos a ustedes para que nos acompañen. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, ante todo. ¿Decís algo, Sofía, o empiezo? Sofía, ¿estás? No, se le debe haber caído... se le trabó el internet. Bueno, arranquen nomás entonces. Bueno, cómo no. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo al Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA por la invitación a compartir mis análisis y reflexiones sobre un tema de tanta actualidad. Deseo asimismo expresar que voy a hacer esta presentación a título personal y por lo tanto la misma no refleja la opinión de las instituciones en las cuales me desempeño. Para respetar el límite de tiempo y ser muy preciso en mis términos, voy a apoyarme en un texto que he preparado especialmente para esta ocasión. Al analizar la pandemia del COVID-19 desde la óptica de la política internacional, su abordaje puede realizarse desde por lo menos 8 dimensiones, a mi entender, en todas las cuales se encuentra a China. Estas dimensiones son, primero, la dimensión sanitaria, referida a la prevención y lucha contra el nuevo virus. Segundo, la estadística, que alude a las cifras sobre el recuento de infectados, curados y fallecidos, lo cual contribuye a que exista o no credibilidad en los informes. Tercero, una dimensión retórica relacionada con las narrativas sobre el origen de la pandemia y la eficiencia en la gestión de la crisis realizada por los gobiernos y organizaciones intergubernamentales. Cuarto, una dimensión estratégica referida al posicionamiento de los principales actores ante la crisis, ya sea asumiendo conductas cooperativas o priorizando su frente interno. Quinto, una dimensión económica, por las consecuencias en la producción, el comercio, el empleo, las finanzas, etc. Sexto, una dimensión jurídica, vinculada a las iniciativas de inculpar tanto al país donde se originó la pandemia
como a la organización intergubernamental que debió ponerse al frente desde el primer momento. Séptimo, una dimensión mediática que guarda relación con el papel de los medios de comunicación social y las redes sociales a la hora de informar o de desinformar. Y por último, una dimensión intelectual referida a los debates sobre el fin de la globalización, el papel de las organizaciones intergubernamentales, la puja entre Washington y Beijing, el liderazgo de China en el sistema internacional, etc. Desde ya es probable que haya otras dimensiones que no he alcanzado a identificar y que pueden ser incluidas, lo cual podría ser comentado por los participantes al momento de la sesión de preguntas y respuestas. A continuación, voy a presentar una síntesis sobre los contenidos de estas 8 dimensiones, enfatizando aquello que las vincula con China. Con respecto a la dimensión sanitaria, puede afirmarse que, si se lo compara con las epidemias sufridas a partir del año 2003, el gobierno chino tuvo un mejor desempeño en la lucha contra el nuevo virus. Sin embargo, esto no quita que la actual gestión reciba múltiples críticas. El mejor desempeño mostrado en la actualidad resultaría de que se aprendió de las experiencias anteriores. En cuanto a la dimensión estadística, el recuento de casos en China se convirtió en un tema político debido a la conjunción de este asunto con la discusión sobre la calidad de la gestión de la pandemia. En consecuencia, el registro estadístico dejó de ser tomado como un indicador confiable, quedando como un mero parámetro de la situación. En lo referido a la dimensión retórica, la misma abarca lo dicho tanto sobre el origen de la pandemia como sobre la eficiencia en el manejo de la crisis. Según las fuentes que se consulten, el origen habría sido un mercado húmedo en el centro de Wuhan, un laboratorio de investigaciones biomédicas a 18 kilómetros de esa ciudad, un laboratorio en Europa o incluso un contingente del ejército de Estados Unidos que participó en las Olimpiadas militares que tuvieron lugar en en Wuhan, en octubre del año pasado. Estimo que difícilmente salga a la luz el origen de la pandemia debido a la guerra de acusaciones que ella ha generado. La dimensión retórica también abarca los pronunciamientos sobre la eficiencia en la gestión de la crisis. Tanto China como Estados Unidos se presentan como exitosos en ese aspecto. Sin embargo, los hechos demostrarían que ambos países habrían identificado y reconocido tardíamente el fenómeno, lo cual redundó en demoras en el tratamiento de los contagiados y en la difusión de la información a nivel internacional. En cuanto a la dimensión estratégica, es decir, el posicionamiento de los principales actores frente a la crisis, sea asumiendo conductas cooperativas o priorizando el frente interno, China se presenta como el adalid de la cooperación internacional, por compartir información sobre el virus y brindar equipamiento sanitario y médico. China rechaza toda culpabilidad, encubrimiento y dilación sobre el brote del virus, a la vez que condena toda adjetivación del COVID-19 que lo vincule con el país. Respecto de la quinta dimensión, es decir, la económica, los indicadores en China pueden ser de utilidad, no solo para conocer el impacto en ese país, sino también para pronosticar la evolución de la economía en el hemisferio occidental, en virtud de la interdependencia existente con China. En el primer trimestre del año se ha registrado una caída de la producción industrial del 35% y en las ventas minoristas del 21%, lo cual incidió
en que el desempleo ascendiera al 6,5% si se comparan estas cifras con las de similar periodo del año pasado. Por su parte, la inversión cayó en un 25%, el consumo eléctrico en un 10%, las exportaciones en un 16% y las importaciones descendieron un 3% si tomamos similar criterio de comparación. Cabe destacar que la economía china ha dejado de depender de las exportaciones como motor de su crecimiento en los últimos años, fruto de la experiencia de la crisis financiera de los años 2008 y 2009. A modo de ejemplo, en el año 2008 las exportaciones supusieron el 33% del PBI, mientras que en el año 2018 contribuyeron con el 19%. Pasando ahora a la sexta dimensión, es decir, la jurídica, ha tomado Estado público una investigación de la Henry Jackson Society, un think tank con sede en Londres, que analiza la responsabilidad legal de China por la pandemia, concluyendo que cabe reclamar compensación en tribunales internacionales debido a los perjuicios a la salud, vida y economía de la población mundial. También existe una iniciativa para demandar a China por parte de un estudio de Florida llamado Berman Law Group, que la responsabiliza de causar estragos en la población mundial. Hay otras voces que inculpan a la Organización Mundial de la Salud por su negligente accionar y por su condescendiente trato a China. Paradójicamente, la OMC, en vez de estar al frente de la lucha mundial contra el COVID-19, resiste acusaciones que ponen en duda su credibilidad. Su director general, Tedros Ghebreyesus, quien no es médico y fue canciller de su país, Etiopía, es criticado por haber declarado recién a fines de enero que el virus era una emergencia pública global, siendo que ya había infectado a 10.000 personas y esparcido por 19 estados. También a él se le atribuye negar a Taiwán entidad en la organización, a pesar de su lucha exitosa contra la enfermedad y ser un territorio con 24 millones de habitantes que no debería ser ignorado por una institución dedicada a la salud. La posible influencia de China en la OMC genera preocupación sobre lo que puede suceder en el resto del sistema de Naciones Unidas, debido a que ya en 4 de las 15 agencias especializadas de la ONU están al frente ciudadanos chinos. La FAO, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización para el Desarrollo Industrial y la Organización para la Aviación Civil. Si bien la presencia de ciudadanos chinos puede ser tomada como resultante de la representatividad que le corresponde a ese país, ya que la República Popular es el segundo aportante al sistema de Naciones Unidas, se teme que emplee su participación en puestos claves para moldear las organizaciones en beneficio propio. Avanzando ahora hacia la séptima dimensión, es decir, la mediática, en China el monopolio del Estado en los medios de comunicación social y redes sociales genera desconfianza, tanto en el propio país como en el mundo, sobre el valor de la información. Además, la reciente expulsión de corresponsales periodísticos de Estados Unidos, la publicación de notas xenófobas y la negación de maltrato a ciudadanos africanos residentes en Cantón, pese a que trascendieron imágenes de ello, dificultan este panorama. Finalmente, la octava dimensión en el estudio de la pandemia sería la intelectual. Tiene lugar un fructífero debate sobre el fin de la globalización,
el accionar de la OMS, la puja entre Washington y Beijing, la vigencia del liderazgo de los Estados Unidos, la ralentización del ascenso de China, el papel de la Unión Europea, intra y extramuros, hacia qué polo de poder se inclinarán las lealtades de Asia, África y América Latina, etc. Todo ello estimo que contribuirá a que se engrose el corpus de los estudios internacionales. Tras haber presentado las notas esenciales de lo que considero las 8 dimensiones del fenómeno de la pandemia del COVID-19, a continuación voy a brindar algunas reflexiones sobre el devenir del sistema internacional y de China, en este último caso, en sus ámbitos interno y exterior. Mi visión sobre el devenir del sistema internacional es que el mismo ha experimentado una hiperpolitización. Ella habría sido el resultado de la escalada en la puja entre Washington y Beijing por la transición hegemónica internacional en los últimos 10 años, la cual corrió el centro de atención que se encontraba en los desafíos sanitarios. Pero al morirse Napoleón, ¿no tomaron? Reitero, la cual corrió el centro de atención sobre desafíos sanitarios, ambientales, climáticos, alimenticios y educativos. Si la política posee el protagonismo, los esfuerzos deberían dirigirse al perfeccionamiento de la gobernanza global. ¿Y por qué me refiero a perfeccionar la gobernanza global en desmedro de la transición hegemónica internacional? No solo porque Washington y Beijing están, a mi entender, condenados a convivir el uno con el otro por su alto grado de interdependencia, sino también porque en esta crisis la principal falla de la comunidad de estados ha sido su falta de capacidad de anticipación. Si bien desde el año 2009 hubo estudios de instituciones tan dispares como el Banco Mundial, la CIA y la propia OMS que advirtieron sobre los efectos nefastos de futuras pandemias, poco se hizo al respecto en los últimos 10 años. Se deberían aprovechar los beneficios de un mundo interconectado para compartir información y conocimientos sobre cómo hacer frente a los desafíos sanitarios, ambientales, climáticos, alimenticios y educativos que generan crisis como la actual. En este contexto, la reformulación de algunas organizaciones intergubernamentales resulta central, porque las mismas son el ámbito ideal donde materializar la cooperación entre los estados. Tal reformulación tendría que abarcar aspectos como la elegibilidad de la membresía y de los cargos ejecutivos, el origen y el control del financiamiento, el procesamiento y distribución de la información, la operatividad en tiempos de crisis, etc. En este sistema internacional en transformación, seguramente veremos una China que mantendrá su proactividad, no solo para exaltar su imagen de hegemón benévolo, sino también para reparar un prestigio afectado por las críticas recibidas. Dichas críticas se extienden a la continuidad de un régimen totalitario, circunstancia que no se condice con asumir el liderazgo de un sistema internacional construido sobre principios liberales. Además de cómo quedará posicionada la República Popular en el sistema internacional, existe el interrogante sobre cómo evolucionará su relación con los Estados Unidos.
Mi lectura es que Washington intentará avanzar en el desacople puesto en marcha desde el año pasado. Igualmente, es posible que a la confrontación comercial, tecnológica y financiera se sumen choques en ámbitos geopolíticos, como el Océano Pacífico Occidental y el Océano Índico. También estimo que seguiremos siendo testigos de la guerra de palabras entre ambos gobiernos, tanto por la desconfianza que se ha enraizado entre ambas potencias, como también por lo funcional que resultaría a la campaña presidencial de Donald Trump y el eventual inicio de un segundo mandato republicano. Ante esta circunstancia, el gobierno chino podría incitar el nacionalismo para morigerar el malestar socioeconómico que dejó la pandemia, apelando a campañas que pongan énfasis en la victimización y la xenofobia. Para ir terminando, paso al análisis sobre el posible impacto político en China de la pandemia. El principal interrogante aquí es, ¿hasta qué punto se vería afectado el liderazgo del Partido Comunista y de su secretario general? Recordemos que durante el último año la dirigencia china debió afrontar meses de protesta en Hong Kong, la reelección en Taiwán de un gobierno independentista, la falta de avances en la guerra comercial con Estados Unidos, una campaña de amplio alcance contra el secesionismo en Xinjiang, etc. A ello se sumó que sectores de la población china experimentaron una leve desmejora en la situación económica, vigilancia tecnológica, censura, encarcelamiento de disidentes, etc. La concentración de poder en manos de un líder supremo provoca que en tiempos de crisis las miradas se dirijan hacia una sola persona. Por ello, infiero que tendrá lugar un blindaje de la autoridad del secretario general. El mismo consistirá en que la propaganda oficial se centrará en el líder, amalgamando su figura con la imagen de un país que salió rápido de la pandemia y tuvo una conducta internacional cooperativa. De esa manera, se procurará reeditar la idea de que el destino del país está atado al éxito en la gestión del partido gobernante y su secretario general, quien, recordemos, también ostenta la jefatura del Estado. Concluyo con dos reflexiones, una vinculada al sistema internacional y otra referida a China. La comunidad de estados, incluidas las potencias que compiten por el liderazgo internacional, tiene por delante la oportunidad de proveer definitivamente los bienes comunes ante una pandemia que causa estragos en vidas, afectación de la salud y bienestar material. Ante la inviabilidad de configurarse un ordenamiento internacional unipolar, la comunidad de estados debería trabajar en pos del perfeccionamiento de la gobernanza global. El eje central de esta tarea debe ser la reformulación de algunas organizaciones intergubernamentales. Con respecto a China, considero que conocer cómo se originó esta pandemia es una necesidad que no está orientada a inculpar, sino que apunta a evitar que vuelva a repetirse. Ello incluso podría evitar que esta pandemia sea, para la República Popular China, lo que fue el desastre de Chernóbil para la Unión Soviética, la cual colapsó 6 años después del accidente. Hago votos para que en China se asuma la propuesta de su ex vicecanciller, la doctora Fu Ying, quien expresó en el Diario del Pueblo el pasado 2 de abril:
Cito textual: la percepción y juicio sobre China en el exterior cambiará cuando China cambie su discurso y su conducta. Este discurso deberá basarse en hechos y acciones positivas, ya que los conceptos vagos y los pronunciamientos no son convincentes. Fin de la cita. Eso es todo. Muchas gracias por la atención prestada. Patricio. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Jorge. No sé si ahí pueden ver la pantalla que compartí. Sí. Sí, ya. Bueno, perfecto. De alguna forma yo lo que hice, así como Jorge enumeró esas dimensiones, plantear como 10 grandes preguntas, ¿no? Para ordenar un poco mis ideas, haciendo breves comentarios y con la idea de que esto desate otras preguntas, y obviamente que está clarísimo que esto no agota todas las preguntas que hay sobre este tema, que espero que ustedes hagan con sus comentarios al final para poder enriquecer y armar efectivamente el debate, ¿no? Bueno, la primera pregunta, un poco Jorge ya se explayó sobre esto, y de hecho planteó algunos números un poco más drásticos, porque estos números que estoy poniendo acá son de enero-febrero, pero si tomamos todo el trimestre, vemos que la foto es inclusive peor en algunos ámbitos. ¿Cuál es el impacto de la pandemia en la economía interna de China? El impacto fue descomunal, ¿sí? Porque ha habido muchas dudas, inclusive en el marco de esta fake news, de que China, en el marco de la hipótesis de una de las teorías conspirativas de que diseminó el virus, ya tenían todo previsto para poder resolver la cuestión económica y salieron rápidamente. Bueno, el impacto, como describía Jorge, son números que nos remontan hacia 1976, para encontrar el impacto en la cadena industrial, en las ventas minoristas, inversión en activos fijos. 247.000 empresas quebraron en China. Digo, eso no es fácil de recuperar, y creo que ningún gobierno deliberadamente puede planificar una acción, sea cual sea, con esas consecuencias para su economía interna, ¿no? Lo que decía Jorge del desempleo, que dentro de todo eso lo pudieron contener bastante bien, digamos, porque China utilizó casi el 5% de sus reservas de 300 trillones de dólares, inyectando un paquete de estímulo impresionante, que solo fue superado por los 22 trillones que inyectaron los Estados Unidos en el mes de marzo solamente, lo que es más espectacular todavía, lo que puso Trump en el mes de marzo, no solo que es superior a lo de China, sino que lo hizo en un periodo muchísimo más corto de tiempo. Así que esa es la situación de la economía china, con un impacto tremendo y con una recuperación que, por lo que se está viendo en estos últimos días, semanas, va a ser mucho más lenta que la esperada. Y esto después lo voy a ligar a la segunda pregunta, que tiene que ver con la situación política interna, que Jorge también se ha explayado sobre eso. Así que esto hay que seguirlo, porque esto impacta obviamente no solamente en el funcionamiento de la economía de China y el ánimo social de los chinos, y en el sistema político de China, sino que nos impacta directamente a nosotros. Cuando digo nosotros, al resto del mundo en su conjunto, ya que China se ha consolidado como uno de los principales motores de comercio e inversiones a nivel mundial. Entonces, esto hay que seguirlo con muchísima atención, y es una muy mala noticia para todos. Cuanto más lento sea la recuperación de China, obviamente que eso es muy mala noticia para el Partido Comunista y su líder, pero también es una muy mala noticia para el resto del mundo. La segunda pregunta, bueno, justamente, ¿cómo se ha afectado el liderazgo de Xi Jinping y el Partido Comunista? Que Jorge se explayó y estoy bastante de acuerdo con lo que él ha dicho. Ahí hay varias lecturas, como ustedes saben que es una estructura muy piramidal, la del poder político en China, la del Partido Comunista, ¿no? Que es quien gobierna China, digamos, sin ningún otro tipo de contrapeso, y hay mucho hermetismo generalmente. Entonces, cuando uno tiende a interpretar lo que está pasando, siempre aparecen distintas lecturas. Hay algunos que dicen que, obviamente, esto, como hizo el Partido Comunista en otras oportunidades, en otras crisis, lo va a poder capitalizar en base a su experiencia, a su capacidad, lo va a poder capitalizar mostrando eso que decía Jorge. Bueno, de vuelta el partido ante una gran crisis, en este caso la peor crisis en generaciones, el Partido Comunista pudo resolverla, salió a flote y sacó a China a flote, y no solo eso, sino que haciendo una cooperación inclusive al resto del mundo. Yo tengo mis dudas, yo eso lo veo bastante más complicado en esta ocasión, porque si uno sigue lo que ha pasado en Weibo, que sería el Twitter chino,
y otras redes sociales, que obviamente es muy acotado lo que uno puede acceder a eso, pero hay medios independientes que hacen mucho seguimiento de eso. Yo creo que el ánimo social ha quedado bastante caldeado, y me parece que hay un cierto consenso en la comunidad china de que el Partido Comunista efectivamente, sobre todo en la primera etapa de la crisis, mes de diciembre básicamente, manejó mal, ocultó y reaccionó tarde. Y sobre todo me llamó la atención ver criticismo sobre esta movida que hizo Xi Jinping en un primer momento de mandar a su primer ministro, Li Keqiang, al campo de batalla, digamos, a Wuhan, y Xi Jinping durante casi 2 semanas como que desapareció. Eso fue bastante mal visto, por lo menos en los comentarios que yo estuve viendo. Con esto no quiero decir que efectivamente, como pasó en tantas otras ocasiones, el Partido Comunista no se pueda recuperar, y el mismo Xi Jinping, que es un líder muy capaz, muy inteligente, que seguramente ha leído mejor que muchos otros en Occidente los signos de los tiempos, por lo que estamos viendo que pasa con algunos gobernantes de Occidente y su pobrísima reacción ante esto. Yo creo que él tiene intacta la posibilidad de recuperarse y reafirmar su mando, pero desde ya que es un escenario absolutamente distinto al que Xi Jinping soñaba para él, para su futuro político previo a la pandemia. Así que a seguir con mucha atención cómo se da eso en el Partido Comunista, y no hay que descartar, como escribí recientemente en un artículo, que emerjan líderes alternativos que estaban siendo muy opacados, obviamente, y muy relegados ante esta gran consolidación de liderazgo en torno a Xi Jinping, empiecen a emerger tímidamente, quizás con ayuda de muchos empresarios que están en el exterior, que de hecho han criticado con mucha más libertad en este último tiempo las políticas del Partido Comunista, así que hay que seguir con mucha atención eso. Lo dejaría entonces, si ustedes me preguntan, un signo de interrogación. No les puedo decir si el Partido Comunista va a salir más herido o fortalecido. Bueno, ¿cómo hizo China para superar el pico de la crisis sanitaria? ¿Realmente lo superó? Porque ahora, en estos últimos días, justamente empiezan las dudas. Hoy, como ustedes vieron, una noticia, se reconoció que hubo 50% más de muertes en Wuhan. ¿Esto qué quiere decir? Si ellos hacen este reconocimiento en este momento, y probablemente haya más cosas que todavía no sabemos, como sospecha, creo que en esto hay bastante consenso en la comunidad internacional, de que hay muchas cosas que todavía no sabemos, y sobre todo relacionadas a ese famoso mes de diciembre. ¿Qué pasó en diciembre, donde tenemos información muy fragmentada al respecto? Bueno, podemos decir en cierto punto que China superó la crisis sanitaria. ¿Cómo lo hizo? Implementando una cuarentena, pero una cuarentena de verdad, no como esta que tenemos acá, que ya está bastante, digamos, relajada, una cuarentena media, donde la gente sale igual. Bueno, allá fue una cuarentena absolutamente estricta, que involucró a casi 50 millones de personas, por lo menos en el radio donde las medidas fueron más restrictivas. No se podía salir a comprar comida. Si vos vivías en un condominio, por ejemplo, tenías que tu administrador salir a comprarte comida, para que ustedes se hagan una idea de lo que fue la cuarentena en ese famoso epicentro. Y como ven ahí en esa foto, todos derechitos, como soldados, y bien equipados. Díganme si ustedes han visto personal en nuestros hospitales donde ya está habiendo contagios masivos, y esto me parece que soy bastante pesimista, me parece que lo vamos a seguir viendo. Ellos lo hicieron con buen equipamiento, con buena conducción, con una cultura política organizacional muy particular, que ya los países de Occidente no la tienen, y no tenemos por qué tenerla, no estoy haciendo un juicio de valor que una cosa es mejor que la otra, pero desde ya que es favorable, fue favorable en el marco de las medidas tan duras y tan restrictivas que ellos tuvieron que tomar, esa cultura organizacional propia de cuando el líder manda y se bajan las direcciones a través de los distintos estratos, las cosas por lo general se cumplen y son pocos los que desafían esas cuestiones. Buen equipamiento, tecnología, inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y al monitoreo de personas, otra cosa que nosotros no tenemos, y testeos a gran escala, ¿sí? Que de hecho, bueno, hubo mucha polémica porque la OMS elogió esa política, pero bueno, fue efectiva, y se está demostrando que en otros países, si se quieren, del espectro occidental, como digamos, Japón, Alemania, etcétera, que también implementando ese tipo de políticas también fueron efectivos. En ese sentido, si queremos evadir el elogio a China, podemos elogiar a algunos de esos países que hicieron prácticamente lo mismo que hizo China.
Bueno, y si realmente lo superó, nos quedan dudas, porque se empiezan a conocer estos nuevos datos de que efectivamente hubo más muertes, están teniendo un gravísimo problema con los casos importados, sobre todo de Rusia. ¿Por qué? Porque una pandemia es esto. Yo no, por más que supere y haga todos bien mis deberes fronteras adentro, yo siempre voy a depender de que el resto, y sobre todo mis vecinos, superen esto. Y fíjense que lo que está pasando en Rusia y países de Asia Central es que las curvas están siendo en ascenso, todo lo contrario a la tendencia de China. Así que las medidas siguen siendo muy restrictivas, esto complica seriamente la reactivación económica, y en un país densamente poblado, con centros urbanos de varios millones de habitantes, cualquier chispa puede encender de vuelta una ola de contagios. Así que también un signo de interrogación si realmente China lo va a superar. Lo que es seguro, hasta que el mundo no se estabilice y no se normalice, China no va a poder plenamente superar esto. Ni siquiera el poderosísimo Partido Comunista y la segunda economía del mundo, mientras el resto no lo resuelve, ellos tampoco plenamente van a poder hacerlo. Bueno, esto también algo habló Jorge, ¿cómo sigue la relación entre China y los Estados Unidos? Fíjense, esta foto es del 15 de enero, ya parece que pasaron siglos, ¿no? Pero no fue hace tanto tiempo. El 15 de enero se firmó, luego de 18 meses de negociaciones, una guerra comercial durísima, con imposiciones y retaliaciones de un lado o del otro, ¿no? Aranceles, un montón de otras medidas pararancelarias también. Se llegó a este acuerdo que fue realmente celebrado, por lo menos en China, en Estados Unidos también. Obviamente Trump buscó capitalizarlo políticamente, vieron, al final lo pude doblegar a China, ¿no? Fue un poco su mensaje. El Partido Comunista mucho eso no le importó, y lo celebró también hacia adentro como un logro político para dar más estabilidad. Pero justamente esto pasó el 15 de enero, 3 días después de que China le informa al OMS la secuencia genética del coronavirus. Y ese mismo día, el 15 de enero, se demuestra científicamente de que el coronavirus, este nuevo coronavirus, era contagioso entre humanos, ¿no? Así que esto, en el marco de la politización que describió Jorge, que rápidamente se empezó a dar en los Estados Unidos, de una forma, Trump ahí claramente me parece buscando, poniendo como chivo expiatorio a China de su estrepitoso fracaso después de haber ninguneado al virus durante enero, febrero, reaccionando tarde. Obviamente aparece China como el blanco más obvio y más fácil. Él acuña esta expresión del virus chino, que fue obviamente muy, digamos, duramente rechazada y criticada, no solo por China, sino por la gran parte de la comunidad internacional. Entiendo, de hecho, la OMS emitió un comunicado al respecto, ¿no? Así que claramente esta pandemia empaña, pone en riesgo esto, pero un dato interesante y que me parece positivo: China no dejó de cumplir sus compromisos de que se firmó esto. Uno de esos compromisos era aumentar significativamente la compra de productos agropecuarios, en más de 200.000 millones de dólares para una primera etapa, y por ahora China lo viene cumpliendo, inclusive en el marco del esfuerzo económico que están haciendo y con la economía paralizada. Eso da la pauta de que sigue siendo una prioridad número uno, más allá de la retórica, de la disputa en los términos de la guerra de desinformación, que voy a hacer un comentario después. China sigue teniendo como prioridad el acuerdo comercial, la estabilización de lo comercial, y obviamente el trasfondo que sigue siendo lo tecnológico, la disputa por la supremacía tecnológica en algunos campos, sobre todo telecomunicaciones. Eso veremos cómo se sigue desarrollando, ¿no? Porque una economía en recesión, por ahí, mundial en recesión, por ahí muchas de esas cosas también se van a tener que replantear. Pero esto, por ahora China viene cumpliendo. Veremos Estados Unidos, con lo impredecible que es Donald Trump, qué es lo que él quiere hacer a partir de esto también. Si quiere usar esto también como parte de su retaliación escalada con respecto a la relación con China en el marco de la pandemia y la recesión tremenda que se le viene en un año electoral. No nos olvidemos de ese dato. Quinta pregunta: ¿puede sacar China provecho de la grave crisis que tienen los organismos internacionales? Yo hace bastante tiempo vengo diciendo que el orden multilateral de raigambre liberal está en una profunda crisis, hace mucho tiempo que no responde a las demandas de las problemáticas del mundo, es como que siempre reaccionando tarde, mal, organismos hiperburocratizados, lo estamos viendo en la OMS, las fechas son contundentes. El 31 de diciembre China informa a la OMS de la existencia de esta enfermedad potencialmente contagiosa en ese momento. El 12 de enero ellos ya tienen el DNI, el mapa
genético del virus, y recién el 30 de enero, como creo que Jorge lo mencionó, declaran la emergencia mundial. La verdad que, obviamente hay que cuestionar lo que pasó en diciembre en China, pero cuestionemos por favor lo que fue la pobrísima reacción y accionar de este organismo, que obviamente también Trump lo utiliza, politiza, ahora dice que le va a restar los fondos, y yo justamente acá puse este cuadro, perdón que está en inglés, los países que más contribuyen a la Organización Mundial. Fíjense qué oportunidad estratégica por ahí se le presenta a China en este sentido de poder aprovechar. Estados Unidos, el principal aportante por lejos, 14,7%, China solamente el 0,2%, una China que ya ha manifestado vocación de reforzar su presencia en los organismos internacionales, de reforzar la gobernanza global. Entonces me parece que, pese a toda esta situación negativa que se le da a China por lo de la pandemia y por haber sido el origen de la pandemia, acá tiene una gran oportunidad, me parece, para empezar a tener más presencia, protagonismo y voz. Algo que China ya viene haciendo. Ya logró poner un presidente en la FAO, por ejemplo, el Organismo de los Alimentos, a nivel mundial, mucha presencia en el ámbito, por ejemplo, de la energía nuclear. En fin, acá me parece que, más allá de lo negativo para su imagen, básicamente, se le plantea una oportunidad de más presencia. Veremos después si esto es solamente un berrinche político de Trump que está usando en el marco de esta politización, o si efectivamente esto termina siendo un retiro de los Estados Unidos que le da una oportunidad. Pero repito, no solamente en la OMS, no miremos ahí, me parece que se abre una oportunidad para mayor presencia de China y protagonismo en otros organismos internacionales, por ejemplo G20, ¿no? Un organismo, una red, digamos, porque no es un organismo, a la que China viene apostando hace bastante tiempo. ¿Qué pasa con la imagen internacional de China a raíz de la pandemia? Soft power. China viene desarrollando una estrategia de soft power desde hace ya varios años, yo les diría hace casi 15 años, de hecho hemos hablado de esto en el CARI, hemos hecho seminarios específicos ahí con Jorge. ¿Y qué pasa? Claro, de alguna forma lo que venía haciendo China era desplegar una estrategia que venía siendo bastante efectiva, poniendo hincapié en comunicar los grandes atractivos que tiene China en cuanto a historia, cultura, arte, bellezas naturales, ¿no? Sobre todo muy vinculado al sector turismo, difusión de la lengua china, de la cultura china, y desde ya que esto es un impacto muy, muy duro a su imagen internacional, que China rápidamente lo que está buscando hacer, en función de los recursos de lo que dispone, y en cierto sentido sintiendo un compromiso doble y especial por ser el lugar donde se originó esta pandemia, está empezando a ayudar a todos los países, ¿no? A prácticamente todos los países del mundo. El caso de la Argentina, fíjense, nosotros ya recibimos 2 embarques, en este momento hay un vuelo que está viniendo especial de Aerolíneas Argentinas de Shanghái con más insumos, y seguramente van a seguir viniendo, pero fíjense que es una ayuda que viene personalizada, ¿no? Hay con una frase del Martín Fierro, esto lo está haciendo China, todos los países que está enviando ayuda los personaliza. Yo creo que esto es lo mínimo que pueden hacer ellos, y creo que el impacto es mínimo en el sentido también de tratar de revalidar su imagen o realzar su imagen, por lo menos en este contexto. Y yo creo que en función de todo lo que está pasando, lo que se está discutiendo, le va a costar muchísimo a China difundir una narrativa o reelaborar su narrativa en el sentido de la contracorriente que va a tener sobre sus espaldas, en función de esto de otra vez ocultaron información. Bueno, mucha gente que piensa que esto se filtró en un laboratorio, o que inclusive intencionalmente el gobierno chino lo diseminó. Yo creo que incluso si ellos son el primer país en desarrollar una vacuna, no sé qué porcentaje, pero muchísima gente va a creer que ellos ya la tenían de antemano y era parte de toda una operación, ¿no? De hecho, hoy salió una encuesta en Clarín, no sé cuán confiable será, de una consultora internacional, 38% de la gente cree las cadenas que le llegan por WhatsApp. Eso es muy malo para China, y la verdad que en ese sentido, por más ayuda y narrativa que ellos elaboren, va a ser muy difícil luchar contra eso, por lo menos en el corto plazo. Está en riesgo la nueva ruta de la seda, que es la nave insignia de Xi Jinping en materia de cooperación internacional, ¿no? Es un megaproyecto que incluye multimillonarias obras de infraestructura, de comunicaciones en prácticamente todo el mundo, ¿no?
tiene 7 rutas principales, pero bueno, tiene ahora nuevas extensiones, inclusive a Latinoamérica, ¿no? Todos los proyectos que se están desarrollando en Latinoamérica también se enmarcarían en esta nueva ruta de la seda, la Belt and Road Initiative, ¿no? Y otros proyectos globales, como por ejemplo los organismos de crédito, como el nuevo Banco de Inversión e Infraestructura. Bueno, ¿está en riesgo todo eso? Bueno, hay 2 cosas yo marcaría. No creo que esté en riesgo de que estos sean, digamos, puedan no concretarse o echarse atrás o, digamos, desactivarse muchas de esas cosas, pero cuidado, está claro que en los próximos meses, probablemente años, el foco de China va a estar mucho más puesto en la economía interna de lo que ellos prevían antes de la pandemia. Entonces es probable que haya demoras, que haya recortes en algunos proyectos, sobre todo algunos proyectos que ya se sabía que eran faraónicos, ¿no? Que ya estaba cuestionado si eran realizables, si eran factibles. Entonces me parece que ahora más que nunca eso se pone en revisión. Y después está ligado esto al impacto de la imagen internacional también. Muchos de esos proyectos, sobre todo en el vecindario de China, en países como Vietnam, como Malasia, como Sri Lanka, como Kirguistán, ya había fuerte resistencia, ya había fuerte cuestionamiento de la opinión pública a esos proyectos, ¿no? La famosa trampa de la deuda, en la que cayeron muchos países. Yo soy de los que opina que esos países caen porque son corruptos, gestionan mal y cayeron antes en la trampa de la deuda de los Estados Unidos, ¿no? Y de otras potencias, pero no importa. Está ahí China con una política que está siendo cuestionada y puesta en duda por la opinión pública de esos países. Entonces, más complicado todavía va a ser ahora desarrollar esos países. Esto es un enorme, enorme desafío para la estrategia internacional, sin dudas, de Xi Jinping. Bueno, ¿cómo ha respondido China al brote global de sinofobia? Porque yo digo que este coronavirus vino con 3 pestes, esta peste vino con 3 pestes subsidiarias. Primero, la hipocresía internacional. Por ejemplo, ahora poner tanto el foco en China y no estamos tanto juzgando qué hizo Boris Johnson, por ejemplo, con esto de la inmunidad de la manada, un desastre, están muriendo de a miles los británicos, él mismo se enfermó. Donald Trump ninguneando el virus y diciendo que era una gripe común y que a mí no me va a pasar nada y esto no es un riesgo. Bueno, hay mucha hipocresía, tenemos que poner también, ver si no hay que hacer un juicio internacional a esas potencias y esos organismos como la OMS que han respondido tan mal. La otra peste subsidiaria es la xenofobia y la otra que justo menciono a continuación es la desinformación. Bueno, ha habido un brote global indudable de xenofobia, sinofobia, si nos referimos específicamente al rechazo a los chinos. Este hashtag no soy un virus que se hizo tan popular en todo el mundo, que de alguna forma no es algo novedoso, digamos, ¿no? La sinofobia no es algo que nace con esta pandemia. Es algo que ya viene de, si uno, quizás hasta siglos lo podemos remontar, remontándonos quizás a la presencia británica y de otras potencias en China, ese rechazo natural y de considerar los seres inferiores, a los asiáticos en general, podemos decir, no solamente a los chinos. Bueno, eso da para hablar mucho y Jorge seguramente sabe muchísimo más de eso, pero acá lo que hago es, se han reavivado prejuicios que ya estaban, la ignorancia que todavía hay en líneas generales sobre los chinos, no se sabe bien lo que es China. Hay mucha gente que sigue pensando que gente que vive muy pobre, ¿no? Porque tenemos la imagen de los supermercados chinos, ¿no? Y nos quedamos con eso. En mi caso no, pues yo vivía allá, digamos, lo conozco muy bien, pero digo, el común de la gente no. Sigue creyendo que es gente muy pobre, que tiene muy malos hábitos, y todo eso de alguna forma volvió a florecer, y de la peor manera, yo creo, castigando directamente una comunidad que, fíjense, paradojalmente, de los 2000 y pico de casos que tenemos acá, ¿saben cuántos se relacionan con casos importados de China, de ciudadanos chinos? 0, ninguno. Sin embargo, cuando los italianos y los españoles y los que venían de Estados Unidos nos empezaron a contaminar, a fines de febrero, a fines de marzo, obviamente nadie pensaba, a nadie se le ocurría, alejémonos de este que vino a Estados Unidos. Entonces, toda esa cuestión emanó de la peor manera, pero como bien marcaba Jorge, cuidado porque está la réplica en China también. Esto que está pasando con los africanos en la provincia de Guangdong, ahí sobre todo en Guangzhou, que hay una gran comunidad de nigerianos, que están empezando a recibir ese rechazo. Y bueno, porque esto la verdad que es como un círculo vicioso, no esperemos que los chinos no reaccionen a esto. Yo ya tengo conocimiento por algunos extranjeros que sé que están viviendo allá, que me cuentan que los están mirando con cara un poco más rara cuando salen a la calle, ¿no? Entonces, esto es muy, muy peligroso, y obviamente es muy peligroso que líderes de primer nivel, como Donald Trump, digo de primer nivel no por él, sino por el país del cual es presidente,
exacerben esto creo que es tremendo, es tremendo. Ahí una cosa positiva para decirle, el gobierno argentino emitió un comunicado rechazando eso, me parece que fue algo muy positivo, esto lo seguiría porque es algo muy, muy grave. La otra peste subsidiaria, la desinformación y la propagación de fake news, bueno, obviamente una pandemia, qué mejor caldo de cultivo, con toda la ansiedad, la incertidumbre, el nerviosismo, la preocupación que se genera, el bombardeo de distintas fuentes, la gente hiperconectada a la televisión, a las redes, y claro, es el campo propicio para que se difundan las teorías conspirativas, ¿no? Vieron las películas que ahora están en el top 10 de Netflix, las grandes pestes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esto, obviamente, genera que la gente le preste más atención y se vuelvan más atractivas todas estas teorías conspirativas. Y la propagación de fake news. Tampoco es que esta pandemia lo inicia todo esto, pero me parece que estamos viendo una potenciación de este fenómeno que es impresionante. Y en el medio se da la guerra entre los contendientes, ¿no? Los Estados Unidos por un lado, y los medios de comunicación de ese país, y China que también replica, y también ha replicado, digamos, ha difundido ciertas teorías conspirativas, como por ejemplo esto de que de un ejercicio militar que hubo en Wuhan, que Jorge mencionó, los militares estadounidenses difundieron el virus ahí. Esto también es muy malo, o sea, que los gobiernos se suban a esto y lo usen también como un campo de batalla, donde tenemos por un lado lo comercial, lo tecnológico, lo geopolítico, como vinimos hablando, pero ahora hay que sumar la dimensión de la guerra de desinformación, ¿no? Que es un campo en el que cada vez más, me parece, vamos a ver esa disputa estratégica entre los Estados Unidos y China, dada. Y ahí creo que China cuenta con una enorme desventaja, tanto por recursos para poder desplegar esta guerra de desinformación, y también porque tiene una comunidad internacional, una opinión pública mundial mayoritariamente en contra y sospechosa más de China que de lo que digan los Estados Unidos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Bueno, y esta es la última, no quería dejar de hacer una mención, ¿cómo sigue la relación entre China y la Argentina? Nosotros sabíamos que en diciembre, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, era absolutamente esperable un mayor acercamiento a China, tanto por cuestiones de afinidades políticas, que nosotros ya conocemos y que vimos en los gobiernos anteriores del kirchnerismo, pero también por necesidad. Uno de los pocos países que quizás en este contexto donde Argentina ya está técnicamente en default, yo creo que ayer lo que se hizo fue declarar literalmente el default, bueno, son pocos los países que van a estar en condiciones de asistir a China e interesados en asistirnos, y creo que uno de los pocos, si no el único, va a ser China. Así que ese acercamiento ya en diciembre, previo a la pandemia, era natural, pese a que también hay que destacar que el gobierno de Macri, que uno podía esperar quizás un mayor alejamiento por su clara preferencia por los Estados Unidos, en ese sentido, por ejemplo, en el marco de esta disputa geoestratégica, pero con mucho pragmatismo Macri también se acercó muy fuerte a China y se lograron enormes logros de apertura de mercados, más inversiones, ampliación del swaps. Alberto Fernández, ¿qué tenemos que esperar? Y mucho, eso y mucho más quizás, y China creo que también va a estar con interés en aprovecharlo. Pero otro dato que es interesante, que lo vimos en esta cumbre que también muy tarde, a mediados de marzo, se acordó el G20 de hacer una cumbre para ver lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? De hecho, habían hecho algunas reuniones previas en Arabia Saudita y en otros lados, donde la pandemia fue un tema secundario, ¿no? Pero bueno, en marzo vimos con mucho, me pareció un dato interesante, que Alberto Fernández está expresando una visión de la comunidad internacional y del rol de los organismos internacionales perfectamente o muy alineada, les diría, con la de Xi Jinping, ¿no? Entonces, en eso creo que tenemos un alineamiento también en la visión internacional, en la comunidad de destino compartido que quiere desplegar Xi Jinping. Prácticamente Alberto Fernández, yo lo escuché replicar, obviamente también citó al Papa Francisco, que a él le gusta mucho referenciarlo, pero ve una visión también compartida del rol de los organismos internacionales, no retirarles apoyo como está haciendo Trump, sino fortalecerlos. Me parece que hay un alineamiento muy fuerte en ese sentido, que China va a buscar también aprovechar para tener a Argentina como un aliado muy fuerte en ese sentido. Bueno, esto era más o menos a modo de disparador estas 10 preguntas, con estos breves comentarios que hice, o no tan breves, perdón si me extendí, de cada uno, que me gustaría que después sirvan ahora como disparadores para otros comentarios, críticas o nuevas preguntas. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bien, muchísimas gracias.
Ahora, si les parece, Patricio y Jorge, pasamos a las preguntas. Guillermina Frigerio fue la primera Bueno, estoy buscándola, en pedir hablar, así que Guille, ahí te abrió el micrófono. Hola, ¿cómo están? ¿qué tal? Bien, espero que ustedes estén bien también. Yo tenía una pregunta más que nada desde la iniciativa One Belt, One Road, como planteó Patricio. Si bien ahora estamos en un momento muy particular con la pandemia y que no sabemos cómo va a ser a continuación, cómo va a proseguir China con la iniciativa, quería preguntarles qué opinaban de cómo puede beneficiar esto a América Latina, a Argentina tal vez en particular, frente también a el ACTA Build de Donald Trump, y que si bien sabemos que es de mucho menor rango, tamaño que la iniciativa de China, también es una oportunidad para países de América Latina, siendo América Latina en esta transición del orden internacional, una región que es tal vez importante para Estados Unidos y también lo es para China. Jorge. Bueno, gracias, Patricio. Básicamente, en este primer momento, en estos primeros meses de pandemia, han quedado todos los proyectos, esta nueva ruta de la seda, estancados a nivel mundial. Por eso mi lectura es que China, a partir de lo que es esta vuelta al trabajo que está teniendo lugar, buscará gradualmente, por lo menos en las áreas circundantes, llevar a cabo los proyectos que ya tenía iniciados como una manera de que su economía se ponga en marcha basándose no solo en el frente interno, sino en la región circundante. En el caso de América Latina, del momento que la base de esta gran iniciativa es la interconexión, y esta interconexión se apoya en el desarrollo de infraestructura. Latinoamérica a nivel mundial es una de las regiones con mayores carencias de infraestructura. En consecuencia, veo como muy provechoso que 3 años atrás haya sido extendida la nueva ruta de la seda a América Latina, ya que en lo que fue el proyecto inicial allá por el 2013, solo estaba, digamos, extensiva, solo era extensiva a Eurasia y a África. Por supuesto que tendremos que prestar atención lo que hacen las respectivas dirigencias políticas en América Latina, en el sentido de que los proyectos que tiene China coincidan con los proyectos que son de interés a nivel de nuestros intereses nacionales. Por ejemplo, en el caso de la infraestructura ferroviaria, que es la que he estudiado, no necesariamente existe una coincidencia entre aquellos proyectos que inicialmente identificó la UNASUR a través de la IRSA, del proyecto Iniciativa de Integración Regional Sudamericana, con lo que la Academia de Ciencias Sociales de China identificó como los mejores proyectos para desarrollar en nuestro subcontinente. O sea que a nivel América Latina es algo provechoso a mi entender, pero le tenemos que prestar mucha más atención. Sí, por mi parte, bueno, agregar que es una oportunidad, seguro que sí, y como decía, como dije en la última parte de mi exposición, quizás uno de los pocos países, si no el único, del cual podemos esperar nuevas inversiones, nuevos proyectos, no solamente para Argentina, sino para América Latina en general, es China, con digamos, con un interés especial, particular que tienen ellos, que es por las grandes obras de infraestructura, y sobre todo telecomunicaciones, que es el gran debate que se viene, ¿no? La lucha por el 5G obviamente va a llegar más tarde acá, por ejemplo, pero va a terminar llegando. Entonces ahí aparece
ligado al tema de los Estados Unidos, esta iniciativa que lanzó Donald Trump en diciembre pasado, que es América Crece, ¿sí? Que sería una suerte, una intención de hacer como la contracara de los proyectos en el marco de la nueva ruta de la seda para América Latina específicamente, eso es lo interesante. Pero ¿qué pasa? Sabemos muy poco todavía, no hay detalles de los proyectos, no hay muchos detalles de los plazos, y lo que sabemos sí es que Trump eso lo pone en términos de que si vos avanzás con China, no vas a poder avanzar con esto. Por ejemplo, ahí aparece también una cosa que me olvidé de mencionar, el tema de que China exige a los países que firmen un memorándum de adhesión a la nueva ruta de la seda, donde hay casi 20 países de Latinoamérica que ya adhirieron, Argentina todavía no lo hizo, y el presidente Fernández en su momento manifestó que tiene intenciones de firmar. Entonces, eso aparece como una línea roja, por ejemplo, para los Estados Unidos. Después veremos en el marco de las negociaciones bilaterales cómo eso se da, si están así línea roja o no, pero en términos como está planteado por parte de los Estados Unidos, si avanzás con una cosa, si avanzás con China, eso no es compatible con avanzar con nosotros. En el caso de China, ellos no ponen restricciones. Vos avanzás con nosotros, es lo único que nos importa. Querés avanzar con otros países. Estoy simplificando por ahí, lo estoy diciendo de una manera muy grotesca, simple, pero más o menos está planteado así. Gracias a los dos. Lorenzo, pregunta. Sí, buenas tardes. Primero agradecer a ambos expositores y al centro por hacer de medio. Yo quería preguntar que si bien, como nombró el doctor Malena, China cada vez depende menos de las exportaciones, si ahora el gobierno va a estar obligado a compensar el efecto de la recesión global con un mayor consumo interno. Y en ese sentido, que si también va a estar obligado a flexibilizar todavía más el IACO, o sea, el sistema por el cual la gente del campo puede ir a instalarse legalmente en las ciudades. Muchas gracias. De nada, Lorenzo. Bueno, digamos, desde ya la crisis del 2008-2009, la crisis económica, China observó que debía dejar de depender de las exportaciones, es decir, del sector externo de la economía, y gradualmente llevó a cabo una, digamos, modificación de su modelo de crecimiento económico, y ello implicó basarse cada vez más en alentar el consumo interno, el gasto público. Casualmente, esta iniciativa de la nueva ruta de la seda, en sus inicios, guarda relación con llevar el desarrollo al centro y al oeste del país, para que de esa manera exista la infraestructura suficiente que luego conecte a China con Asia Central, con Medio Oriente, con el sudeste de Asia, con Europa. Es decir, que en los últimos 10 años gradualmente ha habido esta suerte de desacople, si vamos a usar el término estadounidense, de la economía china con respecto a su sector externo. Pero desde ya hay preocupación hoy en día en China con la extensión de la pandemia al resto del mundo y las implicancias económicas que está teniendo, porque ellos están perdiendo enormes oportunidades a partir de su rol de ser eslabón o eslabones cruciales en esta cadena de valor. Y por lo tanto, entonces, ellos son uno de los primeros interesados en que el mundo funcione prontamente, para que de esa manera China pueda seguir exportando, pueda seguir produciendo, y por supuesto, no nos olvidemos que ellos también son importantísimos importadores. Entonces ellos necesitan que la economía mundial también esté en marcha, para que ellos puedan abastecerse de todos aquellos insumos y materias primas que no son solo importantes para su desarrollo industrial, sino también para satisfacer las necesidades de su población. Yo coincido con Jorge, va a haber un intento de desacople en términos de lo que sea posible, pero sin deshonrar, por ejemplo, esto que mencionaba en mi exposición del compromiso con los Estados Unidos, que ellos consideran clave.
para la estabilidad de ellos y la estabilidad global, pero no va a ser tan fácil eso de buscar mayor autonomía basándose en el consumo interno. Eso puede servir para reactivar y darle mayor dinamismo a algunos sectores, cosa que China está en condiciones de hacer, pero por ejemplo en materia de alimentos ellos no van a poder cambiar la ecuación de que el 70% de lo que consumen lo tienen que importar prácticamente, ¿no? Después por sectores o cambia un poco el porcentaje. Digo, en eso, y de hecho Xi Jinping es un gran convencido, lo ha demostrado, de que él ha dicho en muchas oportunidades, el proceso de reforma y de apertura es un proceso que no tiene fin. Lo que él va a buscar en cada año, digamos, las metas es seguir expandiendo, seguir ampliando, digamos, esa apertura. Pero bueno, hay que ver cómo hace China, es un enorme desafío, cómo combinar ese compromiso, esa visión, ese pilar estratégico de la política económica de China, con la necesidad de buscar un mayor desacople y una mayor autosuficiencia interna, que no va a ser para nada sencillo. Es una muy buena pregunta y quizás no me siento realmente en condiciones de dar mayor respuesta en este momento. Gracias a los dos. Felipe Srur tenía una pregunta. Feli, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Primero, bueno, muchas gracias por invitarnos a conocer su opinión sobre esta problemática actual que nos interesa a todos. Y me quería centrar en algo que creo que dijo Patricio, que habló de si China iba a aprovechar esta situación internacional y esta intención de Estados Unidos de retirar el financiamiento de la OMS para, bueno, posicionarse mejor frente a las organizaciones internacionales. Mi pregunta era cómo ponerlo al revés, si no es otra de las jugadas de Trump y en este proteccionismo que él ha llevado a cabo durante estos años para de alguna manera ir como desligándose de estas organizaciones y ahorrando un poco de dinero en el medio de esta pandemia. Yo simplemente porque fuiste vos, Patricio, quien lo mencionó, querría destacar lo que alcancé a comentar en el sentido de que en tanto y en cuanto China avance en la conducción de las distintas agencias que son parte del sistema de Naciones Unidas, y me refiero a agencias especializadas como la OMS, como la FAO, etcétera, etcétera, bueno, puede terminar moldeándolas en beneficio propio. Por supuesto, ustedes me dirán que durante los primeros 50, 60 años de Naciones Unidas, ello tuvo lugar a partir del accionar de los estados occidentales, y que por lo tanto esto simplemente es una regla de juego más propia de la política internacional. Bueno, desde ya comparto esa lectura y no estoy haciendo juicio de valor sobre si antes era bueno y ahora es malo. Simplemente estoy comentando que mientras Estados Unidos deje de apoyar económicamente o abandone estas instituciones, le va a ceder el lugar no solo a China, sino a cualquier otra potencia o país con las capacidades de intentar ocupar ese espacio. Sí, coincido, y con respecto a la pregunta, por ejemplo, yo descartaría de plano que esto sea una movida de Trump para ahorrar plata. 890 millones de dólares no son nada para los Estados Unidos. Lo veo más como un desafío político, como una de sus tantas bravuconadas con la cual él busca tanto politizar los temas como también buscar una reacción, una respuesta del otro lado y potenciales aliados en esto. En esto por ahora está bastante solo. Creo que la respuesta en general de la comunidad internacional fue contraria a esto. Al contrario, está bien, la OMS puede haber actuado mal, puede haber tenido muchos errores, pero lo que tenemos que hacer es fortalecerla más, y mucho más en este momento donde estamos todos con la papa caliente en las manos, los gobernantes de la gestión de esta pandemia. Así que yo lo veo más en términos de esa politización y no como una movida que tenga que ver con algo monetario, y con la cual él puede hacer sin duda mucho daño. Tampoco es que es tanto 890 millones de dólares, pero lo simbólico que los Estados Unidos dejen de apoyar y se pongan en contra de esta organización internacional, de la cual después podemos, capaz después, como ya él ha hecho amenazas, por ejemplo, para recortar los fondos militares de la OTAN. Ya hemos visto
esta visión de Trump desplegada previo a la pandemia con otros organismos. Él es un nacionalista aislacionista, y esto no es que es novedoso tampoco. Si uno lo sigue a él, de cuando él era empresario, sus ideas políticas, él ya las venía expresando en estos términos. En ese sentido se puede decir que es bastante coherente con lo que él piensa. Quizás se está llevando demasiado al extremo ahora esto con lo de... Gracias. Jerónimo Besaglia tiene una pregunta. Jero, tienes el micrófono abierto. A ver. Ahí está escribiendo. Dice, no es una pregunta estrictamente relacionada con la pandemia. ¿Creen que la estructura autocrática de China representa una debilidad frente a la trampa de Tucídides? Bueno, digamos, el hecho de que haya una puja por esta etapa de transición hegemónica internacional que encuentra a China, yo creo que el impacto, la principal relación que yo la descalifica, la inhabilita como para que tenga aspiraciones de liderazgo. En los últimos 4 o 5 años vemos cada vez más en los pronunciamientos de la dirigencia china su voluntad de construir protagonismo internacional, mostrarse como líder del mundo. A que en el año 2050 China se erigiría entre todas las naciones del planeta. Pues bien, yo creo que, como mencioné, mientras haya un sistema internacional construido sobre principios liberales, difícilmente China de mantener su sistema. Se corta un poco, ¿no? Soy yo nada más que lo veo cortado. Sí, se corta. Se Bueno, corta, debe ser su Wi-Fi. Yo terminé de hablar, Patricio. Perfecto, Jorge, no, porque se cortó un poco al final y por ahí no sé si querés redondear tu idea ahora que la última idea, porque se nos cortó. ¿A partir de cuándo se cortó? Estabas diciendo cuando China emerja entre todas las naciones, creo que en ese momento yo por lo menos te dejé de escuchar. Bueno, espero que no haya gente fuera de esta charla que esté influyendo, pero bueno, esperemos que no. Más allá de ese detalle, lo que fue dicho es que China en el 2050 deberá erigirse entre todas las naciones, y mi lectura fue que en tanto y en cuanto se mantenga ese sistema político, difícilmente la comunidad internacional reciba de buena manera el liderazgo de ese tipo de países. Bien. Bueno, respecto a digamos, un sistema autocrático en términos de si esto es atractivo, un limitante de la política internacional, bueno, donde hay una política internacional, si nosotros analizamos el sistema internacional, la mayor parte de los países son democráticos, desde ya que esto es un limitante. Pero yo digamos, yo no estoy, digamos, de acuerdo con la famosa trampa de Tucídides, que es una teoría, es una tesis elaborada por el realismo estructuralista. Autores como, bueno, Graham Allison es el que la trae ahora en los últimos tiempos, en base a los presupuestos de Walsh y otros autores de esa tradición. Yo no creo en ese fatalismo determinista, ¿no? De que la estructura, digamos, va condicionando el comportamiento de las potencias, porque de hecho esto ya digamos, lo he desarrollado en otros artículos, en otras charlas,
¿qué pasaría si no estuviese Donald Trump en la presidencia? ¿Estaríamos en la misma situación? Yo creo que no. Y de hecho una de las cosas que China por ahí puede estar mirando con mucha atención, y si esta pandemia se lleva puesto también a Donald Trump y tenemos un cambio inesperado en la política internacional, digamos estadounidense, y tenemos de vuelta a un demócrata que está más por la postura del relacionamiento, del engagement, que fue la postura predominante con China durante las administraciones demócratas, ¿estaríamos en la misma situación? Yo creo que no. Yo creo que no, y hay que prestar más atención al comportamiento de los líderes, por ahí desde una perspectiva más constructivista, ahí mis alumnos que me estén escuchando, que este fatalismo de la trampa de Tucídides. Pero desde ya repito que tener el tipo de sistema político que tiene China, desde ya que en esos términos no es atractivo a nivel internacional, y desde ya que sus mensajes políticos, pero digamos, no van a ser nunca atractivos, esto que también mencionaba Jorge, estos mensajes difusos, abstractos, que son típicos de la retórica comunista, no calan, no penetran en la opinión pública, eso está clarísimo. Pero veremos qué es lo que pasa con esto, ¿no?, en los próximos tiempos. Gracias. María Paula Giangrande tenía una pregunta. María Paula, cuando quieras. A ver, es un poco un comentario, un poco una pregunta relacionado a esto que dijeron de que China puede experimentar grandes cambios en su sistema. Para mí, lo que está pasando ahora, más otros factores, puede ser un cóctel perfecto justamente para terminar con el... Se cortó. Se te cortó, María Paula. A ver. Ahí, salió de la reunión, así que se le debe haber cortado. Bueno, pasamos a otra. Pasemos a la siguiente y si vuelve. Uh-huh. Darío Kogan. Ahí, no tenés abierto el micrófono todavía. ¿Ahora? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, son algunas preguntas, bueno, las contestan en la medida del tiempo que nos facilite o cada uno quizás tomará una. Por un lado es, la Argentina está muy esperanzada siempre con las exportaciones a China. Si la situación de China, ustedes creen que ante la coyuntura va a dar para esta explosión que había, sobre todo en el sector de alimentos, para que siga esa demanda china por nuestros productos. Eso por un lado. Por otro, el tema de los organismos internacionales. Hablaban del tema de la fragilidad ante esta situación de ciertos organismos internacionales. Lo habíamos visto con el tema de la OMC antes de esta pandemia, ahora con el tema de la Organización Mundial de la Salud. Se plantea que se necesita ser reforzado. La misma Comunidad Europea se le está criticando por qué no se reaccionó en conjunto. Veamos lo que pasó, un poco lo comentaba a Jorge en un mail, la distinta reacción entre Brasil y Argentina ante esta situación, ¿no? ¿Cómo va a continuar después? ¿Cómo reforzar organismos internacionales a los que los países no le dan tampoco demasiada cabida? Si los nacionalismos están a la orden del día, y además que se han vuelto muy burocráticos, y se han vuelto, lógicamente, el tema de la OMC, que tiene una cantidad de miembros que es muy difícil que se pongan de acuerdo para avanzar en determinadas políticas. Por otro lado, el tema de China, si no va a exigir, hablaba con algún experto de que si cada vez, si pasó hace unos años y pasa ahora, si China al ir apoyando más, Argentina se está quedando con pocos socios que lo puedan ayudar, si no le va a exigir más también una definición más alineada hacia China que hacia Estados Unidos. Y si por otro lado, Jorge lo sabrá quizás, tendrá más claro, China es muy experta en planificación, tiene think tanks muy importantes a nivel mundial. ¿Cómo
¿cómo no vio esto o cómo no reaccionar más rápido o mejor ante esta situación? Disculpen la cantidad de preguntas, pero bueno, ustedes dirán cuáles prefieren responder o qué tema prefieren. Gracias. No, de nada. Yo empezaría tomando las que tienen más que ver con la política internacional, pero desde ya luego, Patricio, vos tomás las otras o esas mismas con total libertad. En lo que hace a las exigencias que mencionás de China a sus socios, esto no es mío, esto lo dijo Alice Eichmann del Instituto Francés de Relaciones Internacionales, y yo coincido plenamente, y es que en esta guerra o confrontación entre China y Estados Unidos no solo se pelea por lo comercial, por lo tecnológico, por lo financiero, sino que también va a haber una guerra por los aliados, es decir, por aquellos estados que acompañen las políticas, las posturas, las iniciativas de los dos actores en pugna, lo cual obviamente dificulta muchísimo el accionar de países como el nuestro, que son parte del hemisferio occidental, pero que al mismo tiempo han construido en los últimos 15, 20 años una enorme interdependencia con respecto de la economía china. Entonces, bueno, algunos tienen como fórmula llevar a cabo un equilibrio entre las dos naciones, pero mi lectura es que esto cada vez se va a hacer más y más difícil a la luz de la presión que se va a recibir de cada una de las dos superpotencias. Por eso, bien puede ser un criterio el económico o el principista, el que termine, en el caso nuestro, de dictar hacia dónde tenemos que inclinarnos. Eso obviamente va a depender de la dirigencia del partido político que gobierne nuestro país. Y muy brevemente, para luego dejarle también tema a Patricio, vos mencionaste la cuestión de la demanda china de alimentos. Yo vuelvo al tema que muchas veces hemos hablado en el CARI, que es que la pelota está en el campo nuestro, es decir, por más que China necesite y demande enormes cantidades de alimentos y eso se presente para nosotros como una enorme posibilidad, en tanto y en cuanto no tengamos una oferta, no tengamos creatividad para presentar el producto, no estemos a la altura de la calidad, de lo requerido, la cuestión de ese sueño chino para nosotros de venderle un bife o una fruta a cada chino va a seguir siendo un mero sueño. Patricio. Gracias, Jorge. La verdad que coincido plenamente con vos, creo que cubriste muy bien los temas. Simplemente agregar un par de datos por ahí del tema de la relación bilateral y el comercio. Pensemos que el año pasado el producto estrella fueron las exportaciones de carne vacuna, que después de mucho tiempo se logró abrir ese mercado y empezar a exportar en cantidad, ¿no? De hecho, en algunos meses exportamos más carne vacuna que porotos de soja, algo que nunca había sucedido en la historia, a China estoy hablando, ¿no? Bueno, esas ventas cayeron a raíz de la pandemia, como cayeron las ventas, las compras de China de la mayor parte de los productos. Igual, de todas formas, yo soy bastante optimista de que es una demanda esa bastante elástica. Creo que a medida que se vaya recuperando la economía china, ese consumo se supone que se va recuperando también. Pero hay que ver cómo estamos nosotros entonces, cómo están nuestros productos. Entonces, en función del impacto que va a tener la pandemia en la economía argentina. Esa creo que es más mi mayor preocupación que la recuperación de la demanda. Y hay otro dato que sí me parece que es más negativo y que no podemos controlar, o tenemos muy poco margen de maniobra, que es el de los precios de la soja. Ustedes saben que los precios de la soja vienen con una tendencia a la baja, y los principales analistas del mercado dicen que esa tendencia 2020-2021 los precios de la soja no van a tener, soja y derivados, no solamente el poroto, sino aceite y otros derivados, los vamos a ver en una tendencia planchada, ¿sí?
es un poco el dilema, el drama que están teniendo las potencias petroleras, ¿no? Bueno, muchos commodities que sus precios van a estar muy por debajo de las expectativas, y eso va a complicar la reactivación económica mundial, y particularmente de un país como la Argentina, que es hiperdependiente de ese producto puntual. China obviamente nos puede ayudar en eso, pero digamos, los precios internacionales es una variable mucho más compleja. Bárbaro, gracias. Vamos con las últimas dos preguntas. La primera es de Juliana González. Juli, cuando quieras. Parece que todavía no tiene abierto el micrófono, a ver. No sé por qué me sigue silenciada. A ver, ahora. Sí, ahí te escuchamos. ¿Está? Bueno, ¿se escucha bien? Sí, sí. Buenas tardes. Primero, muchas gracias a Jorge y a Patricio por las exposiciones, muy interesantes. Y mi pregunta en realidad está ligada justamente porque cuando Patricio expone dice que parte de sus preguntas estaban ligadas con lo que plantea Jorge. Quería ir sobre el punto donde Jorge habla del impacto político, de la propaganda centrada en el líder y justamente en la crisis en torno al régimen de China y lo que se va a plantear una vez que pase la pandemia, digamos, o avancemos hacia una mejor situación internacional, que sería un poco con la segunda pregunta de Patricio, que tiene que ver con hasta qué punto se va a ver perjudicado el liderazgo de Xi Jinping y también del propio Partido Comunista. Entonces ahí recordaba un poco lo que tiene que ver con las prioridades del sueño chino, tanto a nivel interno como internacional, y me planteaba como que a ver si podían echar luz en términos de lo que se va a venir respecto a, por un lado, el tema de sostener la estabilidad del régimen, justamente por no solamente las críticas globales, sino también las críticas internas, o sea, cómo se va a ver afectado en esos términos esta prioridad del sueño chino. Por otro lado, el tema de mantener los objetivos económicos, que claramente para este año no van a ser así, pero cómo cómo podemos proyectar a China en esos términos post-crisis, o sé que es difícil, digamos, o en cierta manera predecir, pero tratar de pensarlo, ¿no? Y también, otra de las prioridades, el tema de alcanzar la integridad territorial, que es uno de los grandes temas que persigue el sueño chino, que persigue Xi desde que es presidente, desde que es líder del partido, justamente con lo que planteaban ambos dos respecto al descontento social interno. Y ahí también a eso quisiera agregar cómo se proyecta China a partir de ahora en su imagen internacional, y ahí entra lo que venimos hablando en este debate, la Belt and Road, el Made in China, el nuevo rol de China en términos del desarrollo compartido. Bueno, es un poco larga mi pregunta, pero gracias. Patricio, como siempre, empecé hablando yo y no te dejé tanto espacio. Si querés arrancar vos y luego sigo yo, como gustes. Viene bárbaro, porque como después yo completo de última lo que decís vos, como quieras, empezar. Bueno, lo que querría tomar cuando hace referencia a Juliana a la cuestión de la imagen internacional de China, y que hasta ahora aquí no alcanzó a ser mencionado para no repetir, es en dónde queda ese proyecto de comunidad de destino compartido de la humanidad que lanza Xi Jinping hace 4 o 5 años atrás como idea fuerza, como proyecto de nuevo orden político y económico internacional. Es decir, tanto y en cuanto la imagen internacional de China quede afectada por haber hecho tardíamente las comunicaciones hacia la comunidad internacional sobre la pandemia, por el hecho también de haber reprimido a quienes anunciaron desde sus puestos sanitarios la existencia de un brote, etcétera, etcétera,
cuál va a ser la credibilidad de un país que propone recrear el ordenamiento internacional. Entonces, por eso realmente creo que China va a tener que trabajar mucho en materia de imagen internacional, y seguramente lo que es el actual enorme despliegue que está llevando a cabo en pos de hacer llegar equipamiento médico y sanitario a casi todos los rincones del mundo, es parte de esta estrategia de limpiar su imagen internacional. Y la cuestión, para tocar otro tema que no fue mencionado, que es parte de una de tus preguntas, el sueño chino y la unidad territorial, bueno, yo creo que luego de la visualización que ha tenido Taiwán en esta crisis sanitaria, a partir no solo de su desempeño bastante eficiente, sino también de que ha tomado Estado público que se le ha negado la participación en la Organización Mundial de la Salud, bueno, esto pone nuevamente a Taiwán en el candelero. Taiwán, digamos, hace poco, por sus elecciones democráticas a nivel presidencial, logró en materia diplomática sí una visibilidad, pero esto cada tanto se pierde por el hecho de que a Taiwán se le hace muy difícil conseguir espacios en los medios del mundo. Entonces, bueno, creo que todo intento, toda presión de China en pos de arrinconar a Taiwán, de quitarle derechos, van a terminar siendo un boomerang para la propia China. Patricio. Gracias, Jorge. Bueno, repasando un poco estos puntos interesantes que planteó Juliana. En primer lugar, propaganda, esto centrado en el líder, vamos a ver mucho más. Yo creo que vamos a ver más personalismo y más nacionalismo, algo de eso había dicho Jorge también en su exposición. Esto que también es una nota distintiva de digamos, la estrategia propagandista de que Xi Jinping es presidente, digamos, es una estrategia más parecida a lo que fue el maoísmo que a los antecesores que tuvo Xi Jinping, y creo que vamos a ver más de eso, vamos a ver una profundización, una exaltación mucho mayor, obviamente impulsada principalmente por Xi Jinping, desde ya. Esto, no obstante, no creo que sea una barrera de contención efectiva para lo que es el criticismo y los posibles otros liderazgos alternativos que empiecen probablemente a perfilarse. Eso es más bien para la opinión pública, un sector de la opinión pública, eso hasta ahora ha sido bastante efectivo y creo que está limitado a ese campo. El tema de la integridad territorial, sí, también me gustaría hacer un comentario en coincidencia con lo que dice Jorge. Quizás nunca más lejos que en los últimos 10 años la posibilidad de la recuperación, digamos, es una de las obsesiones de Xi Jinping. Él lo ha planteado en estos términos como uno de sus grandes desafíos. Él no quiere irse de la presidencia sin recuperar a Taiwán, esta provincia rebelde, ¿no? Él lo ha dicho. Entonces creo que nunca estuvo más lejos la China continental de eso, porque no olvidemos lo que pasó previo a la pandemia. Previo a la pandemia ya teníamos una situación, un reacomodamiento estratégico muy favorable a Taiwán, por lo que habían sido las manifestaciones que empezaron a darse en Hong Kong, que replicaron y exacerbaron el movimiento pro-independentista en Taiwán, que le permitieron a la presidenta Tsai Ing-wen, que en un primer momento venía sin chances, a ser reelecta de manera contundente. Y esto, fíjense que el impacto fue tal que el mismo Kuomintang, que es el partido opositor más cercano, más pro-Beijing, podemos decir, está teniendo un reacomodamiento interno y se eligió un nuevo líder que es más cercano a la postura pro-independentista. Y si encima, como bien menciona Jorge, a raíz de la pandemia, Taiwán vuelve al candelero siendo exhibido encima con una mujer, ahora está toda esta cuestión del género muy de moda, vieron que ha habido varias notas en los diarios de estos días, las mujeres exitosas luchando contra la pandemia, yo creo que peor no podría ser el escenario en términos de los intereses de la China continental de recuperar eventualmente Taiwán. Y ni hablar de la recuperación por la vía de la fuerza, que yo creo no está en la mente de Xi Jinping ni antes ni ahora, pero quizás nunca ha quedado más lejana esa posibilidad.
Y después, bueno, el tema de la imagen internacional, simplemente reforzar lo que decía, China va a tener que hacer un gran esfuerzo, un esfuerzo titánico para poder rehabilitar su imagen internacional y reencauzar de alguna forma su estrategia de soft power a raíz de todo esto que pasó, de las sospechas, de vuelta aparece el tema del oscurantismo del régimen, la persecución, la represión a los que denunciaron en un primer momento, como decíamos ahí, los médicos. Esa narrativa va a ser muy difícil de construir y no creo que no hay ayuda humanitaria que pueda hacerla de alguna forma eficiente. Va a ser muy complicado, sin duda ese es un desafío, ¿no? Gracias. Danilo Brena tiene la última pregunta. Hola, buenas tardes. Quería preguntar con respecto a lo que sucedió con el con la ayuda que recibió el Reino Unido de China, que no sirvió, de los 3.500.000 aparatos para realizar los test que no funcionaron y que ahora Boris Johnson está reclamando a China el reembolso por estos aparatos. Cómo se va a ver afectada la imagen china y el mercado de ellos. Y si cabe la posibilidad de que las ayudas que está dando China a Argentina se repliquen acá también. Bueno, es, digamos, algo que no solo tuvo lugar en el Reino Unido, sino que trascendió también en España, que equipamiento médico y sanitario que fue adquirido, no donado, fue adquirido por el gobierno español proveniente de China, presentó también problemas en cuanto a la calidad. La respuesta que se recibió desde China fue que el proveedor no era oficialmente aprobado, no estaba autorizado de vender, lo cual es llamativo porque digamos que exista una fábrica que produzca y que coloque sus productos en el exterior, que no está autorizada por el gobierno, lleva a pensar los escasos controles que existen allí para la producción y la exportación. Entonces, bueno, más allá de esta cuestión estrictamente comercial o de negocios, Trabajando ella ahora. más allá de esta cuestión comercial o de negocios, como mencionas, esto también redunda en una afectación de la imagen internacional de China, porque hace a la confiabilidad de sus productos como país que se presenta como fábrica del mundo. Patricio. ¿Ahí? Ahora sí, ahora sí. Bien, gracias Jorge. Sí, coincido, es algo muy negativo para la imagen de China, que también vuelve a reavivar una vieja imagen o prejuicio, o no tan prejuicio que había sobre la baja calidad, por ejemplo, de los productos chinos, ¿no? De vuelta vuelve este tema al tapete. Quiero decir puntualmente con esto que la información es bastante precisa en este sentido. Hay dos empresas puntuales de la ciudad de Shenzhen que fueron las que comerciaron estos productos de mala calidad sin tener la aprobación de la autoridad china. Y para tranquilidad, digamos, de los productos que, por ejemplo, están llegando a la Argentina, no solamente tienen la aprobación de la autoridad china, sino que tienen el certificado de conformidad europea, con lo cual se supone que son productos que no debiéramos tener problemas. Me refiero sobre todo a estos 54.500 kits de testeo rápido que van a estar llegando, barbijos, termómetros y otras cuestiones. En ese sentido creo que China reaccionó bastante rápido y bien. Nunca sabremos en el fondo si efectivamente esas empresas estuvieron avaladas o no, pero finalmente los documentos que se difundieron es que esas empresas comerciaron de manera directa con los países que adquirieron, como decía Jorge, no fueron donaciones, y ya están fuera del circuito, se supone. Y que ahora todo lo que se está repartiendo, tanto por donaciones o vendiendo, tiene la aprobación de la autoridad china y el certificado de conformidad europea. Esto es lo que pude informarme yo. Después, demostraciones en concreto
habrá que ir embarque por embarque a ver efectivamente qué es lo que hay adentro, ¿no? De hecho, finalizo con esto, me llamó mucho la atención la información poco precisa que hubo de qué es lo que efectivamente está viniendo en este vuelo de aerolíneas. ¿Cómo puede ser que no haya un inventario concreto difundido por ambas partes diciendo vienen tantas cosas? Algunos medios decían una, otros medios decían otra cosa. Primero Ginés dijo que iban a venir 1.500 respiradores, después se supo que no venían respiradores. Algunos me dijeron que vienen 20 y después vienen más. Eso la verdad que me llamó mucho la atención, lo dejo también como un tema que no entiendo bien por qué se manejó de esa forma. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces damos por cerrada la actividad. Yo quería agradecerles porque, bueno, China es un tema de mucho interés para la carrera y sobre todo en el marco de la crisis salen un montón de nuevos interrogantes. Y no sé, Cami, si querías decir algo. Sí, tenía una última pregunta, más o menos a modo de cierre. Es una cuestión más reflexiva de cada uno, así que va dirigida a los dos. Y quería saber si podrían ver en un futuro la posibilidad de que suceda una rivalidad cooperativa entre China y entre Estados Unidos como potencias, o si, digamos, las dirigencias de los líderes de cada uno de estos países imposibilitarían un poco esta cuestión. Algo mencioné en la exposición en el sentido de que mi percepción es que ambos van a tener que aceptar que la convivencia es inevitable. Por supuesto que, como mencionas, hay matices que tienen que ver con quién gobierna en los Estados Unidos, pero yo creo que el camino inevitable es llegar a la suerte de G2 que se hizo en ocasión de estar Barack Obama y Hu Jintao en el poder, en el sentido de que ambas potencias deben aceptar de que no solo la interdependencia económica existente, por más que se alienta el desacople, sino también la cuestión de los múltiples desafíos que llevan a que sí o sí tengan que dialogar y cooperar entre ellos, los termina obligando a un esquema de, como has mencionado, una suerte de rivalidad competitiva, es decir, reconociendo que cada uno tiene sus propios intereses y sus propias agendas, no pueden buscar la confrontación, ir al choque. Es algo que hasta yo lo observé en la propia percepción de los chinos. Ellos no siempre, al referirse a lo que nosotros llamamos guerra comercial, usan la palabra guerra. Ellos inicialmente usaron el término confrontación, como suavizando un poco el concepto. A posteriori, por esto de ver cómo se usaba el término guerra en Occidente, lo terminaron incorporando también ellos. Es decir, de entrada, y quizás porque no se esperaban la hostilidad que evidenció Trump, ellos eran conscientes de que había una competencia a la luz de ser ellos la potencia en ascenso. Entonces podía haber muchos aspectos en donde confrontarían y otros en donde competirían. Bueno, yo creo, y no porque adhiera a la visión china, sino porque hago mi propio análisis, que esto podría ser el rumbo más cercano a algo conveniente para las dos potencias, porque, digamos, la hostilidad que evidencia el gobierno republicano me parece que es un camino de no retorno. Patricio. Gracias, Jorge. Sí, coincido casi plenamente. Yo agregaría que habría que, una cosa interesante es verlo en dimensiones. Hay dimensiones en las que por necesidad van a terminar cooperando, y ahí de vuelta pasa un matiz y un republicano, el líder en China, ¿no? Esto que está pasando, por ejemplo, en el marco de una pandemia sin cooperación, está clarísimo que no, las dos principales potencias tienen que cooperar, al menos en cierto punto. Ahora, en lo militar, si nosotros tomamos, por ejemplo, la dimensión militar, y ahí no va a haber cooperación. Gobierne quien gobierne, es muy difícil que podamos ver una cooperación, por lo menos en sentido pleno, ¿no? De compartir información,
ejercicios en conjunto, como por ejemplo tiene los Estados Unidos con sus principales aliados, y China con aliados también de la región, como Pakistán, por ejemplo. Yo creo que no vamos a verlo nunca, y ahí va a seguir la tensión y probablemente en ascenso. Pero en lo comercial, digamos, y de hecho la vocación de China en ese sentido me parece muy clara y transparente de queremos más cooperación, más integración, y si hay que competir y hay que resignar ciertos beneficios que teníamos en el marco de este enorme déficit comercial que había bilateral, y bueno, ellos evidentemente están dispuestos a resignarlo. Lo tecnológico es una zona más gris, porque eso también está vinculado a los saltos de crecimiento económico, ¿no? Y que China ha desarrollado a una velocidad que ha dejado de alguna forma en desventaja a los Estados Unidos, el país que se suponía la economía más competitiva y con más potencial de hacerlo. Bueno, los chinos demostraron que pudieron desarrollar tecnología de punta en muchos campos. Pero también ahí pueden tranquilamente cooperar en muchos aspectos. Yo el tema del 5G, como lo plantea Donald Trump, de alguna forma no entiendo por qué él ve que con el Huawei ban, esto de bloquear a Huawei, eso va a permitir que otras empresas estadounidenses sean competitivas. Se está demostrando que no es así, y que los países, por ejemplo, de Europa, hoy por hoy no tienen otra alternativa, en menor medida Ericsson y algunas otras que hay ahí, pero no están en condiciones. Entonces, en ese sentido, me parece que esa estrategia por ahora no está dando resultados, y también en ese campo, incluso el tecnológico, los Estados Unidos podrían tranquilamente virar hacia una actitud más cooperativa. Pero hay que verlo por dimensiones, no es una cuestión monolítica, me parece. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por responder esta última pregunta, y quería agradecerles también, bueno, la oportunidad que nos dieron, la buena predisposición que tuvieron para realizar la charla y la claridad también con la que expusieron todos los conceptos. Creo que quedó más que claro, y creo que también fue muy positivo para nosotros, ya que, bueno, esto es una cuestión de actualidad y podemos entender la complejidad también de esta situación. Así que muchas gracias personalmente y por parte de todos los alumnos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. A mí fue un gusto también compartir con Jorge, y muy interesante todas las preguntas, y los felicito por esta iniciativa, ojalá se siga replicando. Muy bien, muchas gracias, hasta luego.